Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Filtro de las Escrituras a través de su emisora radial Ensof Radio. Bendiciones, quien les acompaña, su hermano y amigo Harry Polanco. Pedimos disculpas porque hubieron algunos inconvenientes técnicos, pero estamos aquí. En el día de hoy tenemos un tema de mucha enseñanza. Vamos a aprender el día de hoy cómo celebrar la Pascua. La semana pasada hablamos de la Pascua y su conexión con el Mesías. Tema muy interesante, la cual aprendimos cómo la fiesta de la Pascua tiene una conexión directa con la muerte de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Hablamos de la importancia de guardar estas fiestas. Relatamos cómo la Biblia en el libro de Levítico capítulo 23 habla de las fiestas del Eterno, habla de 7 fiestas, las cuales describe en qué fecha deben ser celebradas. La primera, la fiesta de la Pascua, los panes sin levaduras, las primicias y la de Pentecostés corresponden a las fiestas de otoño. Y estas 4 fiestas tuvieron cumplimiento en la primera venida de Cristo. Las fiestas bíblicas descritas en Levítico 23 apuntan directamente al Mesías, es decir, fueron proféticas. La fiesta de la Pascua se cumplió, dijimos la semana pasada, cuando Cristo vino y murió por cada uno de nuestros pecados. Ahí se cumplió esa fiesta. Y las demás fiestas, las fiestas de otoño, Yom Teruah, la fiesta de la trompeta, la fiesta del perdón, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, se cumplirán en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual estamos esperando. Que ustedes saben que en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Y en esa venida de nuestro Señor Jesucristo se van a cumplir proféticamente esas 3 fiestas. Si no le damos seguimiento, hermano Michael, a esas fiestas, ¿cómo vamos a saber los tiempos finales? ¿Qué va a pasar escatológicamente? ¿Cómo estamos ubicados escatológicamente en el final de los tiempos? No vamos a saber. Entonces, como le decíamos, es importante guardar estas fiestas. En el día de hoy vamos a aprender cómo celebrar la fiesta de la Pascua. Le voy a decir por qué son importantes. Como le hemos dicho, apuntan directamente al Mesías. Y se lo voy a decir sencillamente. El Mesías, Yeshua, nació en la fiesta de los tabernáculos, hermano Michael, para que usted vea. Murió en la fiesta de la Pascua. Oiga, fue sepultado en la fiesta de los panes sin levaduras y resucitó en las fiestas de la primicia. Y lo fuerte de esto es que cada una de las fiestas, el ceder de estas fiestas que he mencionado, el orden de estas fiestas, apuntan exactamente a todo lo que el Mesías hizo. Entonces, la semana pasada dijimos y hablamos de algunas aplicaciones que se hacían en la fiesta de la Pascua, que celebraban los judíos cuando celebraban la fiesta, la cual Yeshua también lo hizo cuando vino a morir por nosotros. Una de las cosas que se hacía con el Cordero Pascual, hermano Michael, era que se apartaba 4 días. Tenía que ser apartado 4 días. En el libro de Levítico capítulo 23 dice: tomarás un cordero desde el día 10 de Nisán. Y el día 14 entonces lo vas a crucificar, hermano Michael. Sí, es algo bien interesante porque ahí es que empieza todo. Exactamente. Y estos 2 capítulos 12 ahí, ese capítulo completo nos explica verdaderamente en qué consiste la Pascua o Pesach. Entonces es importante tener este dato, es decir, tener este conocimiento, estos 2 capítulos 12, para los que están anotando ahí, es importante que lo tengan ahí porque es importante. Entonces, corroborando con lo que decía nuestro hermano Harry, nos damos cuenta de que lo primero que dice, nos da una orden, nos dice que primero debemos sacar un cordero por familia. Exacto. Un cordero por familia. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Un proceso. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, un cordero para cada familia. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cordero no se compraba muerto, ¿no? Como nosotros hacemos, que lo compramos allá, preparado. Ya oye, nosotros estamos ahora mismo, Harry, que ya ni cocinar queremos ya. Nosotros queremos comprar las cosas ya hechas para comérnoslas de una vez, ¿entiendes?
pero sin embargo no aquí, no, tú tienes que comprarlo vivo. Y observarlo, y vivo, viendo. y vivir con él, oye. Exacto. Vivir con él. Viendo que sea eso. limpio, que cumpla con los requisitos, sin que sea defecto. Que sea kosher, exacto. Sin defecto. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso muchas veces los familiares se encariñan con ese animal. Exacto. Oye bien, Sí. oye. O sea, se encariñan con ese animal a tal punto, ya que a la hora de matarle y eso, viene el lamento, vienen las situaciones, porque verdaderamente ese animal fue parte de la familia, ¿entiendes? Fue parte de la familia y realmente es algo bien interesante todo esto, porque verdaderamente estamos sacrificando algo que nos duele, ¿entiendes? Exacto. O sea, no es algo que porque sí, sino es algo que nos duele a cada uno de nosotros. Así es, muy interesante. Entonces, sobre eso que tú decías, el cordero se apartaba 4 días, no muerto, sino vivo. Se observaba, se analizaba a ver si no tenía defecto. Y exactamente fue lo que hizo Yeshua. Exactamente. La entrada triunfal, no fue casualidad que la entrada triunfal del Mesías fue 4 días antes a Jerusalén, 4 días antes. Y vimos que en esos 4 días fue evaluado. ¿Por qué? Por el sumo sacerdote, por Pilato, hasta el hombre de la cruz, a los que estaban en la cruz, también esto lo evaluaron. Es decir, fue evaluado. Así mismo lo que se hacía con el cordero que iba a ser crucificado, también Cristo lo cumplió. Entonces, el cordero debía ser varón, debía ser macho. Jesucristo, así mismo dice la Biblia, que como entró el pecado por un hombre, asimismo, debía haber un redentor, y ese redentor fue Cristo. Ustedes saben que el cordero se sacrificaba para el perdón de los pecados, porque el Eterno lo estableció de esta manera. En el libro de Génesis vemos que el hombre desobedece. El hombre, cuando desobedece, siente vergüenza, siente temor. La vergüenza que el hombre siente no es simplemente por la desnudez, describíamos la semana pasada, sino porque estaba apartado de Dios. Lo que causa el pecado, cuando usted peca, usted se siente apartado de Dios, usted se siente vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado, alejarlo de Dios. Entonces el Eterno marcó un precedente que lo describimos la semana pasada, es decir, marcó cómo debía ser, cómo era que debía ser para que haya perdón de pecados. El Eterno sacrificó un animal, le puso túnica, marcando un precedente, la cual esto puede simbolizar que para que haya perdón de pecados debe haber sacrificio de una sangre inocente. Es decir, por ahí comenzó todo, fue el comienzo de todo. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, era una sombra de lo que había de venir, y precisamente fue lo que hizo el Mesías. Fue crucificado. Esta vez el cordero en la Pascua era sacrificado por familias. Todas las familias tenían que sacrificar un cordero. Este cordero, Cristo, como cordero inmolado, como dice Juan, capítulo 1, versículo 29, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No iba a ser el cordero de una familia solamente. Este cordero iba a ser crucificado para salvar el pecado de toda la humanidad. Es decir, la familia no lo iban a crucificar, no iban a matar el cordero para el perdón solamente de su familia. Ahora Jesucristo, a través de su sangre, solamente cuando todos reconocemos al Mesías como nuestro Señor y Salvador, entonces somos salvos. Ese cordero que fue crucificado, que fue inmolado para perdonar cada uno de nuestros pecados. Vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a aprender cómo celebrar la Pascua, la fiesta de Pesa. Tenemos un invitado especial, la cual va a estar conectado desde Zoom, está desde España. Cuando regresemos de la pausa, vamos a estar aprendiendo acerca de esta fiesta.
Estamos de vuelta, bendiciones, seguimos aquí, seguimos en sintonía, vamos a tratar de comunicarnos con nuestro hermano Ronnie desde España, la cual nos va a explicar el ceder de la fiesta de la Pascua. Hermano Ronnie, ¿no nos escuchas, Ronnie? Sí, lo escuchamos. Lo podemos ver, ¿se ve? Sí. Ponla en horizontal, estamos en vivo, Ronnie, ya. Ahora sí. Sí, estamos, se ve bien, perfectamente, hermano Ronnie. Bendiciones. Donde viene su jurisprudencia, donde vienen las instrucciones halágicas desde las instrucciones orales, por ejemplo la ley oral, y tenemos la Torah Shevitá y tenemos la Torah Shebeat. Ambas van enlazadas en la mano. Entonces vamos a enseñar un poquito de esto, de dónde viene, cuál es su procedimiento y cómo lo practicaron los discípulos y cómo Yeshua enseñó desde una perspectiva hebrea judía y su misión mesiánica, ¿vale? Entonces, podemos buscar, antes de este rabino, muy famoso, digamos, muy creído, que es Shaul HaTarsi, que se conoce en la Biblia cristiana como Saulo de Tarso o Pablo. Entonces, vamos a buscar en Hechos capítulo 20. Tienes la Biblia, Harry, ¿verdad? Sí, la ¿Puedes tengo. ayudar? Sí, Hechos capítulo Entonces, 20. sí, Hechos capítulo 20. Empezamos desde el verso 3 hasta el 7. De acuerdo. Voy a leer en Reina Valera 1960. Sí. En el nombre de Jesús. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hacia Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos en Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, haciendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Continúo. Perfecto, muchas gracias, hermano Harry. Quiero explicar algo muy importante. Estos son uno de los textos bíblicos más mal interpretados a la raíz de, por ejemplo, de verse desde otro punto de vista, no halágico judío, porque estas personas eran judías, entonces celebraban algo con su jurisprudencia, con su halajá, tanto sea ortodoxa, sea nazarena, sea como sea, pero el punto es judío. Entonces, ¿qué sucede? Veamos un punto muy importante, porque si veamos el punto desde el verso 7, donde dice el primer día de la semana, ya todo el mundo piensa que es un tema de Eucaristía, o vamos a decir, es todos los domingos. El primer día de la semana sabemos que es domingo. Se va a celebrar domingo y ya está, ya el día del Señor. Entonces, ¿qué sucede? En esta parte es muy, muy importante que en el verso 7, en el verso 6 dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura. Ojo, esto es algo muy importante. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura,
aquí nos podemos dar cuenta que se está hablando de una fiesta, una de las siete fiestas bíblicas de la Torá, que es de los panes sin levadura, Pesaj. Entonces, es muy importante que se vea esta parte antes de leer el 7 para que uno pueda conocer que son 7 días. Los panes sin levadura son 7 días. No se debe tener nada leudado en el hogar, nada de levadura, vinagre, nada cosas que se fermente y sea fermentada. Nada de eso tiene que estar fuera. ¿Por qué? Ahora, hay algo muy importante en esta parte donde de dónde viene el por qué no se debe tener levadura en el hogar. Si nos vamos a primera de Corintios, ya para empezar con el Agadá, que significa cuento, el Agadá, el Seder de Pascua, para ir aclarando estos puntos. Primera de Corintios, capítulo 5. Ajá. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6. A ver, si empezamos aquí. Ronnie, En el verso... Ronnie, disculpa, lo que tú buscas y eso, nos están pidiendo en el chat y eso, que se puede subir un poco la cámara y para que puedan verte mejor. Vale, perfecto. Ahí se ve bien. Sí, está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Entonces, en el verso 6, ¿puedes empezar, Harry? Sí, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Perfecto. Algo muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Que la levadura representa el pecado. Así es. Entonces, el pueblo de Israel es un simbolismo. Aquí yo le voy a explicar todo, o sea, qué es lo que se pone en el plato de la cena de Pascua. Eso es muy importante y su simbolismo que lo tiene. Pero esto viene desde la instrucción oral, porque aquí se dice en la palabra observar la fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿cómo vamos a ver cómo se debe de observar la fiesta? Claro, para eso está la instrucción oral, sobre la cual los sabios, los discípulos de Yeshua y los demás observaban delicadamente. Entonces, aquí veamos algo muy, muy importante que el rabino Shaul Hatarsi nos indica, nos enseña. Así que celebremos, en el verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, desde un punto jurídico, desde su halajá nazarena, mesiánica, como se le pueda reconocer, este rabino enseña a estos no judíos cómo celebrar esto, qué importancia tiene, qué representa la muerte del Mesías en el madero, el alma del Mesías, Neshama. Entonces, que se dice en hebreo, la sangre, el alma. Entonces, esto hace una alusión al respecto de no debemos tener levadura en las casas porque representa el pecado. Entonces, esto desde la instrucción oral nos enseña que para poder celebrar la fiesta correctamente desde el punto judío, desde el punto de que Yeshua lo mandó a sus discípulos y los demás lo hicieron todos judíos, sean creyentes en Yeshua o no creyentes, lo hicieron de esa manera. Entonces, aquí vemos algo. A ver. En el Seder de Pascua, el Ágada, tenemos algo muy importante. Tenemos un líder que en la congregación es el cual se prepara en hacer esto lo que corresponde. O sea, recitar la Torá. Por ejemplo, en Shemot, Éxodo capítulo 12,
verso 15, él empieza preparándose para la Pascua. Dice así: comerán pan sin levadura durante 7 días, por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Eso es una instrucción, la Torah lo dice. La Torah indica que si Hashem dice que no debemos tener levadura, no debemos tenerla. Entonces, además, prepararemos nuestros corazones. Hay algo muy, muy importante, que debemos preparar nuestros corazones para esta festividad, porque cada persona, las tradiciones, porque hay una tradición alquenazí, sefardí, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que cada tradición judía, o los que están injertados, que son creyentes, o los que se han convertido al judaísmo, o los que siguen el judaísmo nazareno de Yeshua, sea creyente, digamos, no importa en qué denominación se encuentre, pero lo importante es cómo se debe celebrar las cosas desde un punto de vista judío, como Hashem lo ha establecido. ¿Qué sucede? Que esto nos hace conmemorar, nos hace sentir el sufrimiento que pasó el pueblo de Israel con el yugo de esclavitud de la tierra de Misraim, la tierra de Egipto, allá cuando estaban pasando dominicanamente a la 1001, como se dice en esa parte. Entonces, esto nos ayuda a reconciliarnos más con Hashem, a sentir ese dolor, ese sabor en la comida, en las hierbas amargas que vamos a ver, que es donde se pone en el plato. Eso nos hace un simbolismo, una alusión de lo que pasó el yugo, el pueblo de Israel. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. En la mesa hay un plato de sede conteniendo las cosas ceremoniales de Pascua. Hay hierbas amargas, un huevo cocido, una dulce mezcla de manzana, perejil y un hueso, cosas curiosas y raras, pero todas parte del cuento. Permitamos a nuestro sentido participar completamente, observando, oliendo y probando cada ingrediente y escuchando cada palabra. Veamos, oigamos y sintamos la verdad del amor del Hakadosh Baruj Hu, de Dios, del Todopoderoso. Voy a mostrar, Ari, a ver si se ve cómo es el plato. Muéstralo para ver. A ver si se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Se ve un poco lejos. Perfecto. Bueno, imagina, bueno, este es el plato. Aquí tenemos, ¿cuántos círculos? 7 círculos. El del medio es el más grande. Pero el del medio dice que debemos colocar una copa de agua salada. Aquí en el primero arriba un huevo cocido. En el segundo el perejil. En el tercero un hueso de cordero. Hay otras tradiciones que pone un hueso de muslo de pollo, pero en esta tradición enseña de que es un hueso de cordero. La manzana picada y nueces. El rábano picante en esta parte, donde señalo con el dedo, y la última parte es la hierba amarga. Entonces, después de esto se deja preparado. Esto es una misbah. Entonces la mujer prepara este hermoso ágata, que es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? La mujer tiene algo por costumbre, una misbah, el encendido de las velas. El encendido de las velas, por ejemplo, las mujeres se cubren, usan un pequeño manto, entonces se preparan para prender las velas. Todas las mujeres judías y las que practican esto también, creyente en el Mesías o no creyente, entonces lo hacen de esta manera. Pero leamos algo en Salmos capítulo 27, verso 1, nos enseña algo muy importante. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? Eso es algo que se usa tradicionalmente antes de empezar el líder. Mientras encendemos la vela de la festividad, oremos para que la iluminación del Espíritu de Dios nos traiga un gran significado personal a esta nuestra celebración de Pascua. Entonces viene la mujer, la esposa,
del líder. En el caso, si no hay una congregación, la primera congregación nos enseña los sabios que la primera congregación viene siendo en el hogar. El padre, la madre y los hijos. Esa es la primera congregación que se debe liderar correctamente antes de que una persona quiera liderar, ejercer un liderazgo, como se conoce, como roje, como pastor. Entonces, mientras encendemos las velas festivas, oremos para que la iluminación del Espíritu de Dios nos traiga un gran significado personal a esta nuestra celebración de Pascua. Una mujer, al encender las velas, dice, estos son los siguientes. Se recita en hebreo y se dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu ubishmo anaknu madlikin hanerot shel Yom Tov. Entonces dice en español, bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha elegido por su palabra y en cuyo nombre encendemos las velas festivas. Entonces, algo muy importante. Entonces, ¿qué sucede? En esto, la mujer se encarga de hacer esta brajá, el encendido de las velas, antes de empezar esta cena especial. Entonces, luego de esto, el líder recita la luz del festival de redención es encendida por la mano de una mujer. Recordemos que nuestro Redentor, la luz del mundo, vino al mundo como el descendiente prometido de una mujer. Eso lo pueden buscar en Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 15. Muy importante. Las 4 copas. Hemos hablado de que hay un plato donde le enseñé los 7 círculos que se pone en cada lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta parte podemos ver que hay las 4 copas que representación hacen. Entonces, las 4 copas y el Señor le contestó, ahora verás lo que voy a hacer. En Shemot capítulo 6, verso 1. Entonces, el líder en esta parte nos enseña aquí, así como el Señor habló estas palabras de aliento a Moshe y reveló a su siervo el plan con que él iba a redimir a los israelitas, entonces todos tienen que recitar lo que está escrito aquí en el Agadá. Entonces la congregación, o sea, la familia en el hogar, tiene que recitar esto. Dicen, yo, el Señor, voy a librarlo de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Los tomaré y ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. ¿Entiende? Eso es como una palabra. Es una palabra que le hace como una alianza donde usted tiene con el Hakadosh Baruj Hu, con el Eterno. Entonces todos se comprometen a recitar esa parte. Entonces hay 4 copas. En Pascua celebramos estas promesas de redención y relación tomando 4 veces de nuestra copa de vino. Con cada copa recordamos la unión que Dios desea de nosotros, como algo relacionado, como le expliqué, lo que toda la congregación tiene que recitar. Entonces, ¿qué sucede? Que en estas 4 copas veamos que hay algo muy importante, que todas las festividades se tienen que celebrar con vino, porque esto es una misbah, esto es un mandamiento. Entonces, las festividades se celebran con vino en esta parte. Entonces, para eso hay 4 copas. En esas 4 copas, el líder, ¿cómo hace la brajá? O sea, la bendición, la primera bendición. Él hace así, de esta manera, levantemos nuestra primera copa juntos y bendigamos el nombre del Eterno, del Señor. Entonces todos, y dicen así todos con la congregación, dicen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Entonces, bendito eres tú, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Entonces, esto es una brajá que hace el líder en la congregación. Antes de beberse esa primera copa de vino, primero tiene que hacer, antes
tiene que hacer la brajá. El líder, cuando comenzó su sede final de Pascua, Yeshua, el Mesías, compartió la copa con sus discípulos y le dijo, cuando compartió, que lo podemos leer en Lucas capítulo 22, verso 17 al 18. Harry, si me puedes ayudar, por favor. Sí, repíteme de nuevo, Lucas capítulo 22. Exacto, Lucas capítulo 22, verso 17 al 18. Ok, lo tengo. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Entonces, ahí vemos, esa es la primera copa. El mismo Yeshua hizo el mismo ritual, lo hizo exactamente lo mismo. Lo hizo, pero desde una perspectiva mesiánica, porque el pensamiento de Yeshua era su mesianismo sacerdotal. Entonces, a Yeshua hacer esto, lo único que cambian son un poquito los rituales, porque nosotros sabemos que Yeshua viene siendo el Corbán Pesaj, o sea, el Cordero Pascual, que quita los pecados de muerte, que en hebreo se dice Peshaim, es Él fue utilizado por Hashem para expiarnos los pecados de muertes, lo que no tienen expiación en la ley de Moshe Rabenu. Entonces Hashem lo expía a través del Mashiach sacerdotal. Tenemos toda la primera copa, entonces todos tomemos, después que se hace la brajá, entonces todos toman la primera copa. Pero esperen, quedan 3 copas todavía no termina, entonces eso tiene también un orden. Todo es un orden. Como dice Rav Shaul, Dios en Primera de Corintios, que Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Todo es un orden. Entonces, hay una brajá muy especial antes de comer el pan sin levadura, que esto es algo muy importante. Se coge una cantina, o como le conozcan, vamos a mostrarles. Aquí es un envase donde, levantando el recipiente de agua, ofrezcamos ahora el recipiente de agua uno al otro y participemos en esta ceremonia de lavar las manos. Entonces viene lo que es la brajá del lavamiento de las manos. Entonces ese lavamiento de las manos tiene una brajá sobre la cual que se recita de esta manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu mevivota beitzivanu anetilain tiadai. Entonces la bendición del lavamiento de la mano. Entonces aquí en Salmos capítulo 24, verso 3 al 4, veamos: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. Entonces, desde ahí viene la tradición, la ley oral, donde hay un mandamiento donde el Eterno, Hakadosh Baruj Hu, nos permite el lavamiento de la mano, que nuestro también hermano y rey, David Amelech, el rey David, nos da una aclaración al respecto de eso. También reflexionamos sobre el gesto de humildad y la lección de devoción hecha por Yeshua el Mashiach cuando en esa noche puso a un lado su ropa y se ciñó con una toalla. En Juan capítulo 13, verso 5 y del 12 al 14. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y acercándose y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Entonces, todo esto tiene reflejando la humildad, donde el Mashiach, Yeshua, enseñaba. Por ejemplo, hay una palabra donde dice: el que quiera ser grande tiene que ser pequeño. O sea, el que quiere ser enaltecido tendrá que ser humillado. O sea, tiene que ser humillado para recibir los honores,
para poder ser grande. Entonces tiene que ser, para usted ser un líder, tiene que ser primero un servidor. Y para ser líder tiene que pasar por eso de ser servidor y luego pasar a esa etapa. ¿Me doy a entender? Entonces, hay una rama muy importante sobre la cual que se llama la carpa, en hebreo, carpas, que significa perejil. Los israelitas, sin embargo, en Éxodo capítulo 2, verso 23, los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces, Dios escuchó sus lamentos. Entonces, ¿qué hace el líder en esta parte? Levantando el carpa, o sea, el perejil en esa parte. Entonces, la Pascua es un día de fiesta que viene en la primavera, cuando la tierra se está reverdeciendo. Esta legumbre llamada carpa representa la vida creada y sostenida por Dios Todopoderoso. Levantando el agua salada, o sea, se tiene el agua salada en un pequeño recipiente, luego el carpa. Para los israelitas, la vida en Egipto fue una vida de dolor, sufrimiento y lágrimas, representadas por esta agua salada. Tomemos una ramita de perejil, entonces la congregación toma una ramita de perejil, la sumerge en el agua salada. Recordemos que a veces la vida está llena de lágrimas. Entonces, todo, como le había explicado anteriormente, estas hierbas amargas lo que hace es representar el sufrimiento, lo que pasó el pueblo de Israel. Por eso esta fiesta es muy importante. Entonces hay una braja donde todos tienen que decirla. Todos tienen que decirla y empezar a decir así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré prija Adamá. Entonces dice: bendito eres tú, Señor nuestro Dios y Rey del universo, creador del fruto de la tierra. El líder. Ahora comamos juntos el carpa. Entonces, como el perejil es amargo, entonces eso no hace alusión. Eso nos da el entendimiento, el duro y el forzoso y amargo momento que pasó el pueblo de Israel. Entonces nosotros, hacer esto, hacemos que entendemos lo que ha pasado, ese amargo momento. Entonces hagamos el simbolismo de esa manera. Entonces, todas estas cosas que ustedes ven aquí, el Mesías, los discípulos, todos hacían todo esto. Pero ¿qué sucede? Que ese orden lo da la instrucción oral. Una cosa, las cuatro, perdón. Una cosita. Sí. Que tú decías que las hierbas amargas simbolizan ese sufrimiento, ese dolor. Las lágrimas. Exacto, que pasó el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Sí. Y también podría significar para nosotros los cristianos cuando estábamos en el mundo, antes de conocer al Mesías, todo. ¿Sabes? Que antes de conocer a Cristo estábamos, como quien dice, sucios. Estábamos, quien dice, asqueabundos. Entonces vino Cristo y transformó nuestras vidas, cambió nuestro lamento en baile. Entonces es un simbolismo, realmente es glorioso y grande lo que hace Cristo cuando entra a nuestras vidas. Amén. Entonces es algo muy importante, gracias hermano Harry, es algo muy importante porque cada persona que entra a los caminos espirituales pasa un Egipto. Así es. Entonces la persona está viviendo un Egipto. Pero quiero que todos entendamos algo. Este camino espiritual no es un maíz o no es un pan. Claro que no. Esto también tiene sufrimiento, pero es un sufrimiento que recibe galardón. Como dice el rabino Shaul Hatarsi, como le conocen Pablo de Tarso, donde dice en 2 Corintios capítulo 4, porque esta breve tribulación produce cada vez un peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Entonces, cuando nos enfocamos en las cosas de arriba, cuando nosotros miramos al Hakadosh Baruj Hu y decimos: quiero obedecerte, Hashem,
sobre todas las cosas, por los méritos de tu Hijo amado, el Masías Yeshua, porque sé que me ha expiado todos mis pecados de muerte y quiero tener una relación con usted, amarlo sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces usted empieza, la Pascua le enseña a usted tener una nueva relación con el Eterno, recordar lo que hizo con el pueblo de Israel y qué trajo, porque el pueblo de Israel, aunque cometió transgresiones, como se dice en hebreo, peshaín o apeshá, todos esos pecados de muerte, transgrediendo a dos manos, como se dice. Entonces, eso trajo y eso produjo también de que la salvación viniera para el no judío también, a través del Mashiach Yeshua, que lo pueden leer. Cualquiera de ustedes pueden leer Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 es una de las citas bíblicas muy buenas. Este rabino enseña cómo es que el Eterno se ha rechazado a su pueblo, sí o no, en ninguna manera. Israel y el pueblo no judío van agarrados de manita. Así es. Una sola nación, como dice el rabino en Efesios capítulo 2, 11 al 15. Ustedes van de manito, un solo pueblo. Entonces, a quien se le ha confiado la custodia de la palabra, las interpretaciones de la palabra y todo, como está escrito en Romanos capítulo 3, es al pueblo judío, el sacerdocio y todo. Entonces, vamos de mano con el pueblo de Israel, vamos unidos sin desligarnos de nuestros hermanos. Entonces, esto nos enseña también que a pesar de esa historia, de lo que ha pasado el pueblo de Israel, entendemos que nosotros también tenemos un pasado, el cual nos ha marcado. Así es. Un pasado en el cual nosotros decimos, wow, pero ese era yo antes. Así es. Entonces, ya cuando usted está en los caminos espirituales, usted está viendo que ya usted es una nueva persona, un nuevo hombre, revertido del nuevo hombre, como dice Shaul, ¿verdad? Nuestro hermano Harry, Shaul dice así, si no me equivoco. Sí. Entonces, hacer revestido del nuevo hombre y empezar toda esta cosa. Viciado, dice el viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos de la carne, el viejo hombre, exacto, dice. Exactamente. Entonces, este rabino nos enseña claramente de que debemos ser revertidos, o sea, dejar la levadura atrás, o sea, ese Egipto. Luego, cuando usted sale de Egipto, que entra a los caminos espirituales, ahora le falta el proceso de pasar por el desierto. Así es. Hasta llegar a la tierra prometida. Que no es un cachú, como dicen por ahí. Exacto, que esto no es fácil. No es fácil. Aceptar al Mesías Yeshua y ya está. Ya está, no. Hay que pasar un procedimiento donde usted tiene que demostrar con actitud, donde Hashem ve su corazón, el Eterno, el Hakadosh Baruj Hu, ve las intenciones de su corazón, si su arrepentimiento fue sincero delante del Eterno. Entonces, todo esto representa alusiones de la persona cuando entra en los caminos espirituales. Salió de Egipto, entró al desierto a ser procesado para poder entrar a la tierra prometida. Amén. Que no todo el mundo tuvo ese privilegio. Entonces, como dice la palabra, son muchos los llamados y pocos los escogidos, pero yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos vengan a la salvación, pero eso escapa de mis manos. La decisión es de usted. Entonces, sigamos las 4 preguntas. Hay 4 preguntas en las cuales se hace y se utiliza. Levantándose, hará las 4. Un niño hace las 4 preguntas. Entonces, aquí en este ceder se hace un juego donde se utiliza un niño para hacer 4 preguntas. ¿Qué diferencia es esta noche de todas las noches? En otras noches comemos pan o matzá. Esta noche, ¿por qué solo comemos matzá? O sea, la congregación utiliza a un niño, por ejemplo, llama a un niño, el hijo de nuestro hermano fulano de tal, venga, por favor, esas 4 preguntas las va a hacer. Entonces, así que se hace en esta parte. Entonces, hay 4 preguntas que se realizan sobre el masá, sobre la verdura y sobre la reconciliación
y sumergimos nuestras verduras ni una sola vez esta noche, porque sumergimos las verduras 2 veces. Estas son de las 4 preguntas que se van a realizar durante la festividad de Pesaj, de Pascua. Entonces, aquí viene lo que es una de las partes muy importantes, que es el matzá. Claramente hay una brajá para la matzá. Entonces, eso tiene también un orden, cómo se debe colocar el plato en la mesa con la matzá. Una cubierta con lo que cubre el pan, y otra también. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vamos a ver cómo es que está organizado. Entonces, el líder es en la misma vez una obligación y un privilegio contestar las 4 preguntas, de las cuales preguntas de la Pascua, y recitar las obras poderosas de nuestro fiel Dios. Entonces, la matzá, el pan sin levadura. En otra noche comemos pan con levadura, pero en la Pascua comemos solo el matzá, pan sin levadura. Cuando los israelitas salieron de Misraim, o sea, de la tierra de Egipto, no tuvieron tiempo para dejar fermentar su masa. En cambio, el sol caliente del desierto lo horneó plano. Pero aún más que eso, la Biblia nos enseña que la levadura simboliza el pecado. Entonces todos tienen que decir esta palabra, entonces, en la congregación. Así que echen fuera esa vieja levadura. Entonces todos van a recitar 1 Corintios capítulo 5, verso 7. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Entonces todos recitan esto, lo que nos enseñó el rabino Shaul Hatarsi, Pablo de Tarso. Entonces, durante esta temporada de la Pascua, rompamos nuestras malas costumbres y pecados y egoísmo, y empecemos una vida sagrada, fresca y nueva. Le voy a dar una analogía al respecto. Gálatas capítulo 5, verso 16, hace la mención sobre lo que es el Yetzer Hará, la mala inclinación, los pecados de muerte. Entonces ahí pueden ver, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, hechicería, homicidio, ira, pleito, contienda, herejías, y otras. A mí se me han olvidado, pero esos son pecados de muerte. Pecados de muerte. Entonces, por los méritos del Mashiach Yeshua, nuestro Padre Celestial, Hakadosh Baruj Hu, le ayuda a que sus pecados sean expiados por medio de quien murió por usted, por mí, en el madero. Entonces, el líder, levantando el plato, contiene 3 matzot. Hay un plato en la mesa donde contiene 3 panes sin levadura, que en hebreo se dice matzot. Pero el pan que se celebra en Shabbat, por ejemplo, el viernes en la noche, en otras festividades, se dice halá, pero se llama matzot, los panes sin levadura. Entonces, esto es el pan de aflicción, el pan que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Dejemos que todos los que tengan hambre vengan y coman. Dejemos que todos los que están en necesidad compartan en la esperanza de la Pascua. 3 matzot se envuelven juntos, como dice, para la Pascua. Hay varias explicaciones para esta ceremonia. Los rabinos llaman a estas 3 una unidad. O sea, estas 3 llaman una unidad. Algunos consideran esta una unidad de los patriarcas. Abraham, Avino, nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob, como se conoce en la Biblia cristiana. Entonces, estos vienen siendo los 3 patriarcas de la fe del monoteísmo, del judaísmo. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta parte, otros lo explican como una unidad de adoración de sacerdotes, los levitas y el pueblo de Israel. Nosotros que conocemos al Mesías, podemos ver la unidad triunidad de Dios, Padre, Hijo
como lo ven en otras tradiciones. Estoy explicando las tradiciones como lo ven. Entonces ponen Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. En la matzá podemos ver la imagen del Mesías. Veamos cómo está rayado, herido. O sea, anteriormente he explicado cómo algunas tradiciones ven las tres matzá. Los tres son tres opiniones distintas, tres formas distintas de cómo verlo. Pero en realidad, el que creyente en Yeshua ve esto, lo que está rayado, cómo se ve plano y rayado el pan sin levadura, todos. Entonces se pone la congregación y se le dice para que reciten esto, pero fue traspasado. Entonces, ¿cuál es esta palabra que todos saben? Pero fue traspasado. Entonces, Yesayahu, como se conoce en la Biblia cristiana, capítulo 53, verso 5. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, que la rebeldía en hebreo sabe que es un pecado de muerte, wapeshá. Entonces, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la shalom, la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Esto es Isaías capítulo 53, verso 5, donde habla del Mesías, la profecía. Entonces, líder, vean cómo el masá está agujereado, traspasado. Entonces, se hace alusión de que, mira, esto hace una alusión mesiánica. Ya ustedes están viendo cómo el Mesías fue tratado. El Mesías sacerdotal Yeshua en esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Que dice un tratado talmúdico, Sanedrín 9a, si no me equivoco, dice que la Torah no hace una cosa que hablarnos del Mesías. Los 4 libros, los 5 libros nos enseña aquí en esta parte que hacen alusiones al Mesías. Al Mesías hacen alusiones. Todo lo que habla hace sombra de lo que ha de venir del Mesías, cuando se presentó en términos sacerdotales y cuando se va a representar el Mesías en términos monárquicos. Entonces, en esta parte se lee también lo que es Sejaría en hebreo, que en castellano Zacarías, capítulo 12, verso 10. Estos profetas se recitan porque hacen alusión mesiánica. Entonces, líder, saquemos y quebremos el matzá por la mitad. Entonces, sacan donde está cubierto el matzá, se rompe por la mitad. Así como el pecado de en medio del pan de aflicción fue roto, el Mashiach también sufrió y fue quebrantado. Una mitad ahora se llama el aficomen, que significa el postre. Se envuelve en una tela blanca, así como en el cuerpo del Mashiach fue envuelto para su entierro. Envuelva el aficomen, en hebreo el postre. Entonces, así se envuelve, haciendo alusión de que cómo fue el Mesías cuando fue sepultado, envuelto de esa misma manera. Un permisito, entonces, Ronnie. ¿Sí? Sí, un permisito. Ya prácticamente nos quedan unos minutitos ya. Perfecto. Si continúa un programa próximo a este, en unos minutos, unos 3 minutos, queda mucho de la explicación de la celebración de Pesaj. Bueno, queda un poquito lo puedo ir resumiendo lo más posible, pero cualquier cosa que necesiten saber más al respecto, entonces pueden comunicarse contigo para abrir otra sección en otro momento, si es posible, Besra Hashem, si el Eterno lo permite. Así es. Y así podemos dar mucho más hincapié al respecto, porque sé que esto va a generar muchas preguntas y quieren saber mucho al respecto. Entonces, luego de eso, el líder toma el pan, este es el pan de la aflicción. Luego se toma lo que es otra vez la hierba amarga, se hace el rábano picante. Esto se toma levantando la matzá también. Se utiliza las ramas amargas. Sumergimos
Caroset. También tenemos, esta noche nos reclinamos, por ejemplo, la forma de reclinarse y se toma el vino. En otra noche comemos sentado, se come sentado también de esa manera y se reclina de esta manera. Entonces, chicos, la historia de Pascua es algo muy bonito, muy bonito. Falta la segunda copa. La segunda copa habla sobre lo que es el líder habla sobre la alusión de la segunda copa, de la sangre, rana, piojo, fiera, habla de las plagas de Egipto. Eso hace alusión también a eso. Aún no se puede tomar la segunda copa después que se recitan esas cosas. Entonces luego vemos en esta parte el líder donde toma la parte donde es el hueso del cordero, que también hace la alusión de los israelitas, qué representación hace el cordero, que en el tiempo, la sangre rociada, etcétera. Toda esta cosa hace una alusión que luego en otro momento se toma un poquito de tiempo, la vamos a observar. Entonces, la persona también dicen yo y no un ángel, todos los en la congregación dicen yo y no un ángel. Entonces se recitan varias cosas como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cuatro veces, o sea, no dándose mérito ellos mismos, sino dicen yo y no un ángel. Entonces que todo procede de Hashem, la salvación, y lo que hizo el Hakadosh Baruj Hu con todos nosotros. Entonces hay otro ritual donde se sigue igualmente lo que es la bendición del kiddush, del vino, otra vez, y luego la tercera copa, lo que va representando lo que hizo Yeshua el Mesías, levantó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Este viene siendo la tercera copa que está en Lucas capítulo 22, verso 20. Entonces hay otra copa, que es la del profeta Eliyahu Hanabí, que se invita. Entonces esta parte que va a generar mucho cuestionamiento, y eso en otro momento, en nuestro hermano Hari, si abre Besra Hashem otro espacio para explicar esto y a qué se debe esto, por qué se invita a Eliyahu Hanabí a beber de la cuarta copa. Todo esto. Entonces, chicos, ya cuando se termina el Ágada de Pesaj, el Seder, estas cosas, luego lo que como de costumbre, todo judío y no judío dice, en el año siguiente en Jerusalén, todos canten Le Shana Haba, en el año siguiente en Jerusalén, que todos desean celebrar Pascua, el año que viene en Jerusalén. Entonces, chicos, ha sido un placer. Vuelvo y repito, si tienen preguntas al respecto, trate de ser lo más resumido posible, pero esto es algo muy importante, donde se toma un poquito más de tiempo, pero hicimos lo que pudimos, ¿verdad, hermano Harry? Muy bien, excelente. Estuvo excelente, hermano Ronnie. Vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que están conectadas en la transmisión. Jason Peña dice, excelente explicación. Darlene Polanco, bendiciones. Berkis Castillo, bendiciones. Y Belice dice, bendiciones. Wendy dice, wey, shalom, Wendy. Cintia Amén. También nos saluda. Jenny Hill, desde Venezuela, dice, Dios le bendiga de una manera especial. Saludo desde mi amada nación Venezuela. Lidia también nos saluda, y el evangelista Richard de los Santos. De verdad, bendiciones para todas esas personas que estuvieron conectados y que compartieron la transmisión. Pedimos que sigan compartiendo para que otras personas también sean bendecidas. Realmente yo me gocé mucho con tu explicación, Ronnie, y algo que me impactó es la participación de la familia en esta festividad bíblica. Como tú explicabas del papel de la mujer que hacía la esposa, el papel del niño, cómo se escoge un niño y se le hace esa pregunta. Y yo digo, wow, si nosotros, eso es una fiesta establecida por el Eterno,
como al principio cuando Ronnie leyó, decía que Saulo, Pablo, les enseñaba y les estaba hablando a no judíos, es decir, a gentiles, de cómo celebrarla. Entonces, nosotros, si celebráramos esa fiesta y recordáramos así cómo Yeshua, cómo vino y murió por nosotros y nos sacó de la esclavitud, del mundo, del pecado, y nos salvó, y eso que se haga así en familia, qué lindo sería, y también el significado profético que tiene y lo que hace con la familia es muy, muy interesante. Y no solamente eso, que cada una de las fiestas bíblicas establecidas por el Eterno, que se han dicho, se ha malinterpretado como que el pueblo no judío no debe celebrarla, porque se ha creído por años que solamente es el pueblo judío que debe celebrar esta fiesta, pero también los injertados a través de creer en Jesús como el Mesías, también debemos celebrar estas fiestas. Y es que todas... Disculpa. Ajá. Mira, discúlpame que te interrumpe. Esa es una de las partes que más se cuestionan al respecto. Así es. En Colosenses capítulo 2, 16, 17, cuando tú terminas las puedes leer, luego eso va a generar muchas preguntas, va a generar mucho que estudiar o sea, que le va a dar seguidilla, como dicen. Sí, vamos a leerlo y vamos a dejarlo abierto. Sí. Y vamos a tratar de continuar el tema en otra sesión. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, 16, 17. Discúlpame que te interrumpí. Que esa parte para que no se vaya a omitir. Ok, dice así. Donde dicen que esa fiesta solamente pertenece al pueblo de Israel y que el no judío no tiene parte para hacer esas cosas. Exacto. Que está separado de esa parte. Vamos a terminar con estos 2 versos bíblicos y vamos a tener que continuar con este tema porque está muy interesante. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Muy poderoso. Algo muy importante: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. No de lo que pasó. No, de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo es el Mashiach. O sea, que nadie lo juzgue a ninguno de esos creyentes, tanto no judío o judío, en la comida o en bebida o en los días de fiesta, en la luna nueva, donde Rosh Hodesh, como se dice en hebreo, que esas son festividades, cosas, alusiones, eso es judaísmo, todas esas cosas. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo es el Mashiach. Está hablando en presente, pasado y futuro. No, está hablando en tiempo futuro, no está hablando pasado. Muy poderoso, hermano Ronnie, de verdad que sí. Está muy interesante, pero vamos a tener que continuar en otra sección, hermano Ronnie, de verdad que sí. Damos gracias a todas las personas que estuvieron conectados. Bendecimos su vida de una manera muy especial. Gracias, Ronnie, por compartir esa enseñanza, la cual ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones. Igualmente, gracias a todos por los comentarios. Amén. Shalom. Shalom.